y vuelves a hacer el intento. Bien. Desconozco la razón por qué eso pasó, pero sacó Andrés Mit. Ya entró. Bien, muchachos, entonces, función sí, Los planetas alineados. función sí combinada y función sí anidada. Bien. Permítanme acá, vamos a correr esto. Y tenemos, ya ustedes saben que toda función tiene una sintaxis. Necesito que nos desconectemos un poquito, los que están pues como por primera vez trabajando estas funciones, que nos desconectemos un poquito de las funciones que veníamos trabajando, que eran las funciones de contar y la función de sumar, ¿sí? Eran las que nos permitían hacer validaciones. Validábamos unas condiciones y de cumplirse, pues hacíamos lo referente a esa función, sea contar o sumar, según corresponda. Acá yo les pido que se desconecten. ¿Por qué? Acá no nos preguntan rangos. Sí hay que definir una condición, a diferencia de aquellas que ustedes decían, bueno, en este rango de valores, o sea, todas estas celdas, verifique si, por ejemplo, son mayores que 50. ¿Sí? Y si eso es así, entonces cuente, cuando era para contar. Acá usted ya no le va a decir todas estas celdas, este grupo de celdas, no. Usted le va a decir, a esta celda compárela con esta condición. ¿Sí? Recordemos que siempre que haya comparación es una condición. Y pues que por ende estas comparaciones se validan con los operadores lógicos o de comparación. Mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, según nos estén planteando el ejercicio. Pero, repito, no se va a hacer la comparación con varias celdas, sino con una sola. O sea, siempre se va a comparar un valor con otro. Ya, pare de contar. Y de ahí al arrastrar, pues él comenzará, de acuerdo a las referencias relativas, a incrementar su referencia y así poder hacer las comparaciones siguientes que sean necesarias y hacer que, yo les decía, hacer que no vamos a sumar, no vamos a contar, no, vamos a hacer lo que necesitemos hacer. Y es que esto es lo chévere de esta función. Para mí esta es la función más completa, más utilizada incluso para realizar cualquier tipo de operación. Porque usted acá le hace la condición, plantea la condición y eso es lo que se refiere a la prueba lógica. Y de acuerdo si esa condición se cumple, entonces usted le definirá qué hacer cuando eso se cumpla. ¿Qué le puedo decir que haga? Bueno, usted le puede decir que haga una suma, una multiplicación, una división, una resta, que eleve el número, que le saque la raíz. Eso en cuanto a operaciones aritméticas. Pero también puede decirle, no, mira, si eso pasa, entonces necesito que me halle la edad, por ejemplo. Entonces, usando otra función dentro de esta función. Eso se puede hacer. O sea, es tan abierta esta función que usted puede decirle qué hacer, que él valide, y si no es una operación aritmética la que va a realizar, entonces que utilice otra función. ¿Sí? Pero una condición se puede cumplir. Y recuerdan que, por ejemplo, cuando usábamos contar o sumar, si no se cumplía, simplemente descartaba el valor. Acá no. Acá una condición se puede cumplir y entonces hará lo que se haya definido como valor verdadero, pero en caso que no se cumpla, también le podemos decir qué hacer cuando no se cumplen esos valores. ¿Bien? No, yo no necesito que haga nada. Bueno, mínimamente dígale que muestre un cero. ¿Sí? Porque si usted no le dice qué hacer, él le va a mostrar la palabra falso, falso, así textualmente, falso. Y pues no siempre nos va a servir que nos aparezca un texto, porque si seguimos haciendo operaciones matemáticas en adelante, cuando haya que sumar, por ejemplo, entonces no va a ser posible si hay un texto. Entonces, les decía que si al validar no se cumple, mínimamente ustedes deben decirle que les muestre un cero.
Ah, no, que yo quiero que valide, pero entonces que me muestre un texto. Bien. Ah, pero si ese no se cumple, entonces que muestres todo otro texto. Eso también lo podemos hacer. Bien. Entonces, voy a leerles acá. Dice, la función sí es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar ahí en rojo, en negrita, una condición para determinar si es falsa o verdadera. Entonces, tenemos la sintaxis, donde nos dice, bueno, igual si hay tres parámetros. El primero es prueba lógica, les adelantaba hace un ratico, es la comparación de dos valores, puede ser de una celda comparado con un valor estático, por decirlo así, o puede comparar dos celdas. ¿Cómo las vamos a comparar? Usando los operadores lógicos, operadores de comparación, mayor, menor, igual, menor, igual o diferente. Y en caso de que eso se cumpla, entonces aparece el segundo parámetro, que es el valor verdadero. Si no se cumple, entonces el valor falso. En ese orden, muchachos. Primero la condición, luego si sí y luego si no. Básicamente es eso. Acá yo a los puntos y coma les tengo un nombre. Yo digo que esta se llama entonces y esta se llama de lo contrario. Y ahorita les voy a mostrar por qué les digo así. Entonces, pero importante que no se les pase por alto estos punto y coma. Otra cosita, acá las condiciones no necesitan estar entre comillas. Las comillas, tomen nota, por favor, allá en sus apuntes, las comillas solo se emplean si usted necesita utilizar texto. No pueden haber espacios en blanco a menos que ese texto esté dentro de comillas. Ahí sí puede usted colocar espacios en blanco. Bien, entonces, si no vamos a manejar ningún texto dentro de la función, pues no vamos a necesitar las comillas. ¿Bien? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Muy claro, profesor, muy claro. Bueno, entonces voy a darle acá a continuar a ver qué dice la siguiente diapositiva. Entonces tenemos este primer problema. En la siguiente tabla se desea saber el resultado. Si la calificación es mayor o igual a 60, entonces debe mostrar la palabra aprobado. De lo contrario, será reprobado. Entonces, nosotros tenemos acá una columna que dice calificación y es precisamente esta en la columna C, donde tenemos que validar, de acuerdo a lo que nos está diciendo acá, que si la calificación, ¿quién es la calificación? Es la celda B2. Recuerden que siempre en la prueba lógica se compara un valor con otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Lo que está en la celda B2, que en este momento es el número 95, mayor o igual a 60. Esa sería la prueba lógica. B2 mayor o igual a 60. Punto y coma, porque ese sería el entonces. Si eso es así, si se cumple que sea mayor o igual a 60, entonces que muestre esa palabra aprobado. Pero recuerden, todo texto debe ir entre comillas, entonces por eso debe tener las comillas. Y de lo contrario, para los casos, por ejemplo, de la celda B4, que no se cumple, ¿sí ven? Por eso tenemos que validar ambas cosas, o sea, cuando se cumple y cuando no se cumple. En caso que no se cumpla, no lo vamos a volver a preguntar porque es obvio que si no se cumplió, entonces toca mostrar lo que es el parámetro del resultado falso. Y entonces colocamos entre comillas la palabra reprobado. ¿Bien? Miremos que acá en la siguiente diapositiva nos está mostrando cómo teniendo presente, ay muchachos, acá falta el igual, ¿no? Se escapó ahí, para que lo escriban, si ustedes tienen allá la... Ah, ustedes no tienen diapositiva, pero tengan presente esto, aquí falta el igual porque toda función, fórmula comienza con un igual. Entonces acá nos está... Dime. También se le puede poner un más, ¿cierto?
Toda función comienza con el igual. Lo que pasa es que hay una forma de escritura que tú le colocas el más, pero te das cuenta después de que cuando no le, que al darle el enter, él coloca el igual. ¿Sí? Queda como un más igual. Ah, ya, listo, vale. ¿Quién no ha podido entrar? Fernanda tiene problemas para entrar. Bueno, entonces aquí nos está mostrando la sintaxis. Y vamos, de acuerdo al problema, recuerden que si la nota es mayor o igual a 60, entonces que muestre la palabra aprobado o de lo contrario muestre reprobado. Entonces veamos cómo vamos a ir organizando, de acuerdo a esta sintaxis, esos datos que nos han proporcionado. Primero, lo primero, muchachos, antes de ir a hacer esto es el análisis, la comprensión lectora e identificar dentro de ese problema lo que viene siendo la prueba lógica, qué va a ser el valor verdadero y qué va a ser el valor falso. Entonces, veamos, ese análisis, entonces lo está haciendo como por partecitas, para que sea más claro. Entonces, la prueba lógica viene y nos dice que es la calificación. ¿Quién es la calificación en términos de celdas? Es la celda B2, ¿recuerda? Mayor 60. Esa viene siendo la prueba lógica. ¿Cuál sería el valor verdadero? Entre comillas, la palabra aprobado. ¿Y cuál sería el valor falso? O sea, cuando no se cumpla esto, que aparezca la palabra reprobada. O sea, ya tenemos las tres partes que tiene la función. Lo único es organizar esas tres partes dentro de ella. Y tener presente que los va a separar los puntos y comas uno de otro. Entonces, miren, acá ya nos está mostrando. Seguimos en la solución, ahora sí lo vamos a escribir en esa celda C2, escribimos igual si, abrimos paréntesis, B2 mayor o igual a 60, punto y coma, aprobado, punto y coma, reprobado. Recordemos esas palabras dentro de comillas. Entonces, él va a entrar acá y va a preguntar. Va a decir algo así, miren, es como... Ustedes saben que él está basado en el lenguaje binario y que, bueno, que es un lenguaje máquina y demás. Pero permitiéndonos decir que lo preguntara, él diría esto. Si B2 es mayor o igual a 60, entonces que muestre la palabra aprobado. De lo contrario, que muestre la palabra reprobado. Por eso es que yo le tengo esos nombres. A la primera le digo entonces y a la siguiente le digo de lo contrario. Muchachos, voy a responder la llamada, permítanme un segundo.
Bien, entonces íbamos acá que íbamos a validar sobre cada celda. Entonces, vean, acá por ejemplo, él entra y pregunta, ¿B2 es mayor o igual a 60? La respuesta es sí, ¿cierto? Entonces por eso nos muestra como resultado aprobado. Luego pregunta para la siguiente, ¿B3 es mayor o igual a 60? Sí, entonces nos muestra aprobado. B4, ¿es mayor o igual a 60? No. Entonces, por eso apareció reprobado. Miren cómo él validó de aquí, como no era esa, entonces automáticamente muestra el resultado de reprobado. Y así para los siguientes. B5 es mayor o igual a 60, no, entonces nos aparece reprobado. ¿Bien? Y los demás. Creo que en el PDF que yo les compartí, les aparece de una vez ya todos descubiertos, ¿cierto? Hasta ahí preguntas, muchachos. No, profe, todo muy bien. Gracias. Voy a compartirles entonces el archivo Excel que yo les envié. Se llama ejercicio función sí y referencias. Entonces, muchachos, para el de ustedes tiene un orden diferente. Se me pasó, acabo de darme cuenta. Entonces, van a ir a la hoja que dice ejemplo 1. Ustedes creo que la tienen de tercera. Y van a colocar ahí, miren, es el mismo ejercicio que acabamos de ver en la diapositiva. Van a emplear la función para hacer el ejercicio. ¿Bien? 5 minuticos para eso, muchachos.
Bien, ¿cómo vamos, muchachos? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, eh, ¿me compartes cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Profe, quedaría, abrimos, no, perdón. Igual, Sí. función sí. Bien, permíteme un momento. Miren, escribimos sí y como toda función se nos desglosa la lista de funciones que comienzan por ese nombre. Entonces nosotros vamos a usar sí. Entonces, bueno, se abre el paréntesis y recuerden lo que siempre les he dicho, no es necesario memorizar la sintaxis, pero sí tener claro que es una prueba lógica, que es un valor verdadero y que es un valor falso. Respetar su orden. Yo no puedo... o sea, sí él lo haría, pero entonces de pronto no nos arroja el resultado. Colocar aquí la prueba lógica y lo que va a ser el resultado falso, colocarlo primero, porque entonces nos va a mostrar ese como el valor verdadero. Tengan presente eso. Ahí tienen que respetarle el orden. Si lo que va a ser el valor cuando no se cumple, entonces debe quedar acá en última posición. Y cuando se cumple, pues aquí está, miren. Entonces tengan presente eso, que es un valor verdadero, que es un valor falso, que es la prueba lógica, así como a tener presente que los textos se colocan entre comillas. También podemos observar aquí en el globito que nos está encerrando estos parámetros dentro de corchetes. Eso significa, siempre que ustedes vean en una función eso, significan que son opcionales. Eso quiere decir que yo puedo hacer la validación y cerrar el paréntesis sin colocarle valor verdadero ni valor falso. Pero ¿qué pasa? Simplemente él va a validar, dime. Ay, sí, ¿ustedes no lo ven? Pensé que ustedes veían ahí los globitos. Pero cuando lo están haciendo allá en Excel, sí, pues les debe salir. Bueno, pensé que ustedes lo veían. Gracias por aclararme. Bueno, los que están ahí directamente haciendo el ejercicio se dan cuenta que lo que es el parámetro valor sí verdadero y valor sí falso salen dentro de corchetes. Quiere decir que es opcional, o sea, no es obligatorio definir un valor verdadero y un valor falso. Si usted no lo hace, entonces en el momento que se cumpla, les va a aparecer la palabra verdadero. Y cuando no se cumpla lo que usted definió como prueba lógica, le va a aparecer la palabra falso. Eso depende si a usted le sirve ese resultado. Es para que tengan presente eso. Bueno, entonces seguimos acá y ¿qué vamos a validar? Que lo que está en esta celda siempre es solo para un valor. Ya no es como antes que escogíamos toda la columna, no, solo ese valor, porque siempre se va a comparar un valor con lo que tengamos definido como condición. Entonces nos decía el ejercicio que la calificación, que en este caso es la celda B2, fuese mayor, igual a 60. ¿Bien? Y viene nuestro primer punto y coma. Recuerden, yo le digo entonces, así, ojalá ustedes también se familiaricen con el texto porque hace más fácil como la comprensión o lectura del ejercicio. ¿Qué pasaría si eso se cumple? Entonces, dentro de comillas, nos decía que mostráramos la palabra aprobado. Y de lo contrario, que es la siguiente punto y coma, entonces que muestre la palabra reprobado. Bien, cerramos paréntesis, damos enter. Me comí miren, porque estaba mostrándome error porque yo no había puesto cerrado las comillas acá. Pero Excel hizo la corrección, pero tengan presente eso. Ese fue el error que a mí me presentó. Entonces, bueno, ya hice esto, puedo arrastrar sin problema, que él va a validar para los siguientes y está efectivamente mostrando reprobados cuando no se cumplió la condición. Los demás sí cumplen, entonces ahí está. Mauricio y Norberto son los que perdieron pues esa nota. Bien. En la diapositiva, bueno, vamos a hacer un pare ahí porque siguen los otros temas.
Entonces, veamos los ejercicios que tiene acá. ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna, profe. Hola, Paola. Dime, Paola. No, señora, ninguna. Ah, bueno, bien. Bueno, muchachos, ya vimos que podemos validar y mostrar como respuesta un texto. Pero yo les había dicho, la función nos permite hacer de todo. Y este segundo ejercicio, como yo sé que el de ustedes está en otro orden, busquen el que dice ejemplo o función sí. Ya no nos dice muéstrame una palabra. Ahora dice, bueno, si se cumple la condición, que en este caso es que esas ventas que están reportadas sean mayores a 25 millones, entonces le aplique una comisión del 5%. Recordemos cómo se halla una comisión. Sería tomar esa venta y multiplicarla por ese porcentaje, o sea, por el 5%. Esa venta, ¿quién es la venta? La celda B2, ¿cierto? Esa venta multiplicarla por el 5%. Y esa sería la comisión para cuando se aplique o se cumpla la condición de haber vendido más de 25 millones. Ah, pero si eso no pasó, como por ejemplo el tercer registro donde está Juan López, solo registraron una venta de 20 millones, entonces no tiene derecho al 5%, solo al 3%. Entonces hay que sacarle el 3% a esa venta, o sea, B2 por el 3%. Acá el ejercicio, miren, a mí me gusta desglosarlo mientras nos familiarizamos, ya después no es necesario. Esto no es obligatorio hacer esta partecita de acá del desglose. Yo lo hago como para que nos vayamos familiarizando, pero a futuro ya ustedes tienen que hacerlo directamente. ¿Cuál sería entonces la prueba lógica? Decir que la venta, ¿y quién es la venta? B2, sin igual, ¿no? Porque si no, no me dejaría escribir. Sea mayor, porque dice mayores, no es mayor igual, mayor a 25 millones. Toca colocar toda la cifra con todos sus dígitos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, esa sería nuestra prueba lógica. ¿Cuál sería el valor verdadero? Coger esa venta, que sigue siendo B2, y multiplicarla por el 5%. Esa va a ser la comisión que va a recibir en caso que se cumpla esa meta. Y en caso que no, entonces el valor falso, B2 multiplicado por el 3%. ¿Bien? Entonces, miren, los datos que me da el problema, le di forma de acuerdo a cada parámetro. Si alguien no le ha sido claro, tiene dudas con respecto a hacer esa distribución de los 3 parámetros que tiene la función, pues en este momento me lo puede indicar. Y así sea con otro ejemplo, poderlo aclarar. Si se quedan en silencio, pues yo doy por hecho que está clarísimo. Bueno, parece que está claro. Entonces, miren, ahora tenemos que, voy a darle aquí zoom, hacerlo bien cerquita. Ahora sí, en esta columna C, donde debemos hallar la comisión, vamos a emplear la función. Les digo por qué acá no les coloco el igual, porque ustedes saben que si uno coloca el igual en Excel, de una vez está esperando una fórmula, entonces por eso me es imposible colocar el igual acá, porque esto es un texto. Entonces aquí sí, como es la fórmula real que ya voy a emplear, entonces coloco igual, sí, abro el paréntesis, la prueba lógica ya pues la tenemos clara, es lo que está en como venta, B2 mayor a 25 millones, 3, 1, 2, 3. Bien, ¿qué pasaría si se cumple? Entonces que tome esa venta y la multiplique por 5%. Y de lo contrario, si no se cumple, entonces que tome esa venta y la multiplique por el 3%.
cerramos el paréntesis y damos enter, y ustedes se pueden dar cuenta que como acá se cumplió, B2 si es mayor a 25 millones, entonces le sacó el 5% a 30 millones. Efectivamente, el 5% de 30 millones es 1,5 millones. Y acá también le sacó el 5% a 35 millones. Y acá, como no se cumple porque B4, miremos aquí, B4, él está preguntando acá, ¿B4 es mayor a 25 millones? No, ¿cierto? Es como si preguntara. No es mayor. Entonces haga esto, pues, y salta acá. Toma ese B4 y lo multiplica por 3%. Entonces, por eso nos da 600.000. Entonces, ustedes pueden allá en su calculadora tomar 20 millones y multiplicarlo por 3% y se dan cuenta que equivale a 600.000. ¿Bien? Y ahí está para cada una de esas ventas. ¿Bien? Ocho y 59, 9 de la mañana. La siguiente, la dinámica ahora es la siguiente, muchachos. Tenemos 2 talleres más por realizar. Celdas fijas, que es el que se va a hacer en clase, y taller función sí, referencias, es el taller de escolarizado. O sea, este es el que ustedes sí tienen que hacer en casa. Aquí hay unas condiciones, algunos valores no están condicionados, y ya vemos, yo les había dicho, voy a colocarle aquí colorcito, que lo que está fuera de la tabla de cálculo, miren, lo que está fuera de ese color amarillo, en el momento que se requieran van a ser celdas fijas. ¿Bien? Por eso es que se llama así. Taller función sí y referencias. Como ustedes ya tienen claro qué son los de las referencias, cómo emplearlas, entonces van a poner en práctica todo ello. Este es el taller que dice taller sí, referencias, ese ustedes lo van a hacer en casa. Y este de celdas fijas, que creo que a ustedes les aparecía de primero, es el que vamos a desarrollar ahora. Pero ¿quién nos va a desarrollar? Ustedes. Y mientras ustedes lo están desarrollando, yo creería que darles 10 minutos es suficiente. Tenemos unos valores acá de referencia y acá tenemos que hallar el total de salario. No es una nómina esto, es una partecita de pronto. Pero no quiero decir que sea una nómina porque aquí no se están aplicando deducciones ni tampoco los beneficios que tiene un empleado. Aquí simplemente nos están diciendo que tenemos los salarios de cada empleado por los que fueron contratados, por los valores por los cuales firmaron contrato, y entonces se quiere validar si tienen derecho al auxilio de transporte. La pregunta es, ¿cuándo una persona tiene derecho a auxilio de transporte? Esa es la primera consulta que ustedes deben hacer dentro de esos 10 minutos para que comprendan el problema y entonces aquí sí me hallen cuál es el salario final para esa persona. Si esa persona tiene derecho al auxilio de transporte, es tomar ese salario básico y sumarle estos 106.000. Recuerden, estos valores están acá afuera, no quiero que me los escriban, sino que hagan referencia a la celda. Y pues les debe, por eso se llama celda fija, entonces deben fijarla cuando hagan la referencia a esa celda. Entonces, los que cumplan con la regla, ustedes van a hacer allá la consulta. Cuando una persona tiene derecho a auxilio de transporte, pues bien, de acuerdo a lo que les salga, entonces ustedes hacen la validación y le suman esto. Si no tiene derecho a auxilio de transporte, entonces que nuevamente muestre el salario básico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿me puede repetir a partir de cuándo es que tiene el auxilio de transporte? ¿De qué valor? Bueno, yo les estaba diciendo que hicieran la consulta, pero bueno, voy a compartírselo. Una persona tiene derecho a auxilio de transporte cuando devenga hasta 2 salarios mínimos. Silvia, no después, hasta 2 salarios mínimos. Silvia está escribiendo en el chat que después de 2 salarios, no, hasta 2 salarios mínimos. Gracias, Silvia, no te preocupes. Bien, entonces, muchachos, son las 9:05. A las 9:15 retomamos.
y necesito que todos, ay, que no tengo micrófono, bueno, me responde por el chat y va a ser al azar. Mientras ustedes van a estar allá resolviéndolo, yo voy montando acá una ruleta rusa para que sea la suerte la que diga quién va a exponer. Y entonces ahí me hacen la exposición. El que caiga en la ruleta es el que tiene que exponer. ¿De quiénes? De los que están conectados. Porque pues los demás si no están conectados, pues lástima, ¿no? Entonces, nos vemos a las 9:15. Yo voy a estar acá. Qué Dime, pena. Paola. Esto, su merced me puede compartir un momento la sintaxis del ejercicio que hicimos ahorita. Es que no me dio. ¿Este? Sí, señora. Bueno, entonces ya saben, a las 9:15 retomamos, ponemos en práctica lo de la ruleta rusa y seguido a eso, entonces el que le corresponda hace la exposición. La exposición es que muestra en pantalla todo lo que tenga que realizar.
Chicos, 2 minutos y comenzamos para ver quién nos va a exponer. Bien, ¿listos? A Sí, ver, profe. bueno, vamos esta vez, antes de comenzar, quiero que me respondan sí cada uno. Entonces, Paola, ¿estás lista? Paola, Sí, señora. bien. Natalia, ¿estás lista? Sí, señora. John, Sí, señora. Andrés, Sí, señora. Carlos, Sí y no, pero estamos haciéndole. ¿cómo es si no? Hago la fórmula para tenerme cuál es el valor, pero estamos en eso. Bueno. Alex, Sí, profesora, aunque tengo una duda al final, pero me dio los valores, pero tengo una duda al final. Pero sí, sí estoy listo. ok. Silvia, se fue Xiomara. Silvia, estoy confundida, dice Silvia. Vamos a ver cómo, a ver qué cae de esa ruleta, a quién le corresponde. Luz, igual no se preocupen los que tienen dudas porque la idea es socializar. Luz, ¿estás lista? Luz dice que no le da el resultado. Está trabajando en eso. Jenis, ¿está lista? Mm. Claudio, dándole, dice Claudio. Mi ladies, Profe, buenos días.
Buenos días. Profe, yo no lo estoy practicando, profe, porque el niño tiene ocupado el computador y en el celular no me es posible. Entonces, estoy prestando la atención a la clase y ahorita que el niño termine la clase, entonces yo me pongo a practicar los ejercicios. Bueno, ok, mire. Angie. Sí, señora. Bien. Adalit. Sí, señora, y con una duda, pero no bien. Ok. Camilo. Sí, señora. Joao Sí, señora. y Brian. ¿Brian? Ay, Brian dice que le escucho bajito. Dice que sí. Ok. Bueno, entonces voy a compartir lo de la ruleta. Ya les muestro. Miren, muchachos, acá está el nombre de ustedes. Nombre de los que están conectados, no de todo el grupo. Porque para qué incluir los que no están. Eso lo que haría es demorarnos un poquito más. Pues ahí están los nombres de ustedes. Por eso los llamé a cada uno. Y voy a jugar. Entonces yo le doy por acá un clic y la ruleta gira. Y nos dice que Jefferson, que ya no lo veo conectado, él me escribió al interno que se iba a retirar. Entonces voy a volverle a dar un clic. John. Bien, John, entonces te corresponde a ti explicarnos cómo se resuelve el ejercicio. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que procedas. Excelente, profe. Bien. Entonces, por favor, nos compartes pantalla, nos explica si es posible, John, que borres lo que has hecho y nos lo muestras ahí en vivo y en directo cómo se hace el uso de la función. Que lo borre. Sí, porque yo me imagino que ya tienes claro y volverlo a escribir, pues eso no te vas a demorar. Pues sí. Pues sí. Y nos los explicas como si fueses tú ahí el docente. Mira, profe. Claro que sí. Espérame entonces. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, se ve bien, John. Bueno, pues buenos días para todos. Buenos días. Profe, pues primero pues lo que hice fue pues como la condición dice que 2 salarios mínimos, que los que tienen auxilio de transporte son los que ganan 2 salarios mínimos. Entonces yo lo que hice fue primero pues multiplicar por 2 lo que vale un salario mínimo, me dio este valor. Y esa es como mi condición oficial. Y ya viene el a ver, entonces aquí le damos sí. Entonces viene mi prueba lógica. ¿Y qué es lo que quiero? Que que en el salario básico de la celda de la columna B, Qué pena, John, ¿puede hacer Cuénteme. un acercamiento para que veamos un poquito más clara? Claro que sí, me Gracias. avisan. John, tienes que borrar para utilizar el sonido. Dios, verdad. Mira. ¿Mucho? Está bien así, John. ¿Así? No importa que no se vean los nombres.
No, no pasa nada. Listo, listo. Bueno, entonces, ya como sabemos, pues es 1.817.052 pesos. La persona que cumpla con ese valor, pues con ese valor o menor, se le otorgará el auxilio de transporte. Entonces, yo aquí tengo un problema, pero ahorita se lo expreso, profe. Entonces, empleamos la función sí, y la prueba lógica sería de B3 con la condición que sería menor o igual a este salario. Aquí empleamos la función de fijarlo. Tenemos que fijarlo porque si no, no nos va a cumplir se nos va a mover la celda. Entonces, quiero fijar esa celda para que en toda la operación de toda la columna de la B se me aplique. Bueno, entonces aquí... sí, ahora sí. Ahora viene ¿Ahora viene qué? Ya. Ahora viene lo que le voy a sumar. Entonces sería punto y coma de B3 más, o sea, esta sería, si llegado el caso se cumple la primera condición, ¿qué hace? Entonces, quiero que a B3 le sume F4, que es el valor del auxilio de transporte, sería 106.454 pesos. Cerramos. Esto también tengo que fijarlo porque está en una celda aparte. Y esto quiero que se me emplee en toda la condición, que toda la condición se emplee. Entonces, así. Listo. En caso de que ahora sigue la otra condición, la otra forma, como quien dice el valor falso, sería que si no se cumple, pues que me coloque el valor que hay en B3, que sería el mismo. Y listo, cerramos. Y pues como vemos, pues sí se cumplió. Pero aquí tenemos un problema, que si yo le doy autorrellenar, me sale, no, ya se arregló. Entonces así lo dice, profe. Aquí yo creo que se podía haber colocado la celda y multiplicarlo directamente por 2, pero pues yo lo hice así. Ok, John, gracias. El signo no quedó mal, perdón. Dime, Natalia. Creo que el signo quedó mal, el de menor, pero no era mayor igual. No, es menor porque si lo coloco mayor igual, quiere decir que desde 1.800.000 hacia arriba se le cumple la condición, pero recordemos que el auxilio de transporte solamente aplica para 2 salarios mínimos, menos o igual de 2 salarios mínimos. Perdón, es que me confundí porque yo lo hice diferente, pero sí dan los resultados. Eso depende de cómo plantee el ejercicio. Eso es, o sea, pues puede que el resultado uno lo puede plantear a mayor o menor, dependiendo cómo sea y cómo plantee el ejercicio. Pues sí, pero o sea, legalmente, para las prestaciones sociales, si un trabajador gana más de 2 salarios mínimos, pues no se le aplica el auxilio de transporte. Listo, profe. Gracias, John. No lo cierres todavía. Bueno, John, efectivamente, él nos dice, yo en una celda aparte, que es la H3, hice el cálculo de a cuánto equivale 2 salarios mínimos para tener como ese rango ahí. Entonces, cuando él hace la validación, dice que B3 sea menor o igual a 1.817.000. Eso está bien.
pero si no nos permitieran de pronto generar esa segunda celda, esa H3, donde se hace el cálculo de los 1.800.000, lo que dice John también, o sea, eso debería haber sido la forma de haberlo hecho. Y haber colocado una vez que si B3 era menor o igual a, ¿cuál es la celda donde están los 900 y pico? ¿Qué celda es esa? F3. Esa F3 o F4. F3, ya lo vi acá. Entonces, si B3 era menor o igual a F3 por 2, entonces lo que hizo el compañero, tomar ese B3 y sumarle lo que está en F4. Fijado, ¿no? Porque está por fuera. Y también había que fijar, lo que él hizo de fijar las celdas, excelente. Como él lo resolvió, está bien. Me queda es una duda de lo que dijo ahorita Natalia, que lo hizo diferente, y Carlos le dijo que sí. Ustedes son los que están planteando la lógica del ejercicio. Ustedes lo pueden hacer al revés. Por ejemplo, decirle que si el salario, ese salario básico, es mayor a 1.817.052, sea que lo escriban así aparte, o sea que lo calculen multiplicando por 2, entonces que coloque el salario básico, o sea, la celda B3. Y en caso contrario, entonces tome a B3 y le sume el auxilio, o sea, hacerlo al revés. Pero en el orden lógico, por decirlo así, de acuerdo a lo que dice la norma, uno valida que sea hasta 2 salarios mínimos para darle el auxilio, y en caso contrario no se lo da. Ya, eso es todo. Bien. Como es una función lógica, está válido como ustedes la planteen. Bien. Adalí tiene la mano arriba. Hola, profe. Bueno, yo no lo hice así, no agregué el signo pesos, lo hice esto como normal, pero ya, o sea, los que pasan de que 2 salarios mínimos a mí no me da. Entonces, no sé, ¿será que podría compartir pantalla a ver para que usted me corrija si fue que coloqué algo de más o me falta agregar? Dale, Adalí. Gracias, John. Excelente. Con gusto, profe. ¿Estás compartiendo, Adalí? No vemos nada. Adalí. Tenía el micrófono desactivado, profe, ya. Pero no nos has compartido pantalla. Ya estoy. Es en una ventana, ¿cierto? Sí, una ventana. ¿Me confirma, profe? Ali, ya estamos viendo pues tu ventana, pero no estamos viendo el archivo de Excel. Ya estás compartiendo. Dale compartir una ventana y elige, porque es que ahí tú lo abres, pero nosotros vamos a seguir viendo la carpeta. Tienes que darle, tener abierto el archivo, y cuando le das una ventana, elegir el archivo de Excel. La ventana de Excel, perdón. Es que le había dado así y no me dejaba, o sea, no me aparecía el archivo abierto. No sé si ahora. No, pero puede que lo tengas abierto, Dalit, pero cuando le das compartir, toca otra vez como si fueras a comenzar a compartir.
Compartir una ventana y en el cuadro donde te muestra todas las ventanas que tú tienes abiertas, elige la de Excel. Ahora. Bien, Ali, ya la podemos ver. Bueno, yo hice lo mismo del compañero, a cosa que personas derecho a auxilio, pues multipliqué. Y aquí yo lo escribí, fue manual el valor. Pero entonces ya para Angulo, ya para Edwin, Andrés y Luz Helena, que ya esto pasan de 2 salarios mínimos, entonces me aparece este número súper grande. Entonces no sé si fue que claro, es que mira tú, bueno, primero que ya tú tienes claro que existen las referencias a celdas fijas, entonces no es válido que me escribas ahí el 1.817.000 y los 106.000, ¿cierto? Bueno, pero hasta ahí el valor verdadero tú lo tienes correcto. Dale doble clic para que lo que tiene cerrado es el valor falso. Entonces, mira, hasta ahí, digamos, aceptando eso de que tú escribes el número, vamos a aceptarlo, pero el valor falso sí lo tiene cerrado, porque tú tomas ese salario, lo multiplicas por B3 y luego le restas. No tienes que restarle nada, porque el hecho de que no cumpla no quiere decir que le van a quitar entonces dinero a las personas que ganan más de 2 salarios. Es sencillamente mostrar el B3. O sea, te está sobrando esa multiplicación y esa resta. ¿Esta? Sí. ¿O desde acá? No, es eso, te está sobrando la multiplicación y la resta, eso que seleccionaste. Borra eso. Y borra ese por también. Listo. Dale Enter y arrastra. Y arrástrala. Ah, ok. Bueno, pero entonces, Adalid, tienes que tener muy claro qué es el problema que te están planteando y dentro de ese problema identificar prueba lógica, valor verdadero, valor falso. ¿Sí? Sí, señora. Yo veo que tú comprendes la sintaxis de la función. Lo que faltó fue el análisis del problema, o sea, esa comprensión lectora de lo que te estaban planteando. Y ahora, técnicamente, no me estás poniendo en práctica, y mira que la hoja se llama celdas fijas, no me estás poniendo en práctica el uso de las celdas fijas. Te lo voy a valer esta vez, pero en el ejercicio que es para casa, que es la siguiente hoja, sí necesito que me coloques en práctica las celdas fijas que sean necesarias. No me escribas más. ¿Ven? Porque ahorita este salario es el de este año, hasta el 31 de diciembre del 2021. Para el año siguiente será diferente. Entonces, si tú utilizas valores así fijos, pues ya no va a ser capaz de actualizarse. Ah, listo, sí, señora. No, yo ya lo modifico, ya lo arreglo. En las fórmulas no es recomendable utilizar valores estáticos, a menos que sean cosas muy generales, por ejemplo, el IVA. Uno no escribe 19% por allá en una celda, sino que uno sabe que eso se va a mantener por muchos años, entonces coloca 19%. Aunque sí sería ideal colocar por ahí, ¿cuánto es el IVA? 19% y tenerlo en una celda, si uno quisiera ser más dinámico posible. Entonces, eso podría ser. Listo, sí, señora. Yo lo corrijo. Se puede. ¿Alguien más tiene preguntas, muchachos, ahí? Profe, yo tengo un inconveniente, a mí no me sale el total de la nómina. Ah, pero eso es porque, Paola, eso es una autosuma. Eso fue que los compañeros... Pero lo selecciono y le doy autosuma y no me aparece. No me quiere aparecer. Déjame ver. Déjame ver acá. Yo voy a hacerlo así rapidito, igual, porque yo no lo he resuelto. Esto es menor igual. A ver por qué es que no te da. Ya hice aquí la condición. Y la autosuma. Si me da 18.692.513. Tenía la duda si era que de pronto estaba en color blanco la celda, por eso no lo mostraba. Pero sí, no sé, Paola. Y hay otra compañera que está diciendo, bueno, Silvia,
Está diciendo lo mismo. En el chat pregunta Luz, ¿no son mayores a un salario y menores de 2 salarios mínimos? Se les paga el salario mínimo. La condición. Bien, sí. Ya lo resolví, pero utilizando la condicional y. ¿Por qué, Luz? ¿Por qué utilizaste la condicional y? No es necesario utilizar y. Cuando debemos acudir a las funciones y, ¿cómo lo puedo pronunciar? Y la función o, cuando hay más de una condición. Mientras sea una sola condición, se utiliza la función sí sencilla, así como la venimos trabajando. Y cuando tenemos que validar varias, entonces dependiendo cómo nos estén planteando el ejercicio, podemos emplear la y si todas esas condiciones son obligatorias o la o si son opcionales. ¿Bien? Ahora, eso es cuando hay varias condiciones. Cuando hay varias opciones de resultado, o sea, resultado, no prueba lógica, resultado. Cuando hay varios resultados, dependiendo de la condición, claro está, que se pueden mostrar, entonces ya estamos hablando de una función anidada. Bien. Quiero saber si Paola ya resolvió lo de la autosuma. ¿Paola o Silvia? No me acuerdo quién era la que estaba. ¿Sí? Ok, bien. Bien, muchachos. Silvia no lo ha resuelto. ¿Cuál es tu duda, Silvia? ¿Tienes micrófono? Que no me sale doble. Es que me sale doble. Puedes escribir, mira, acá la compañera Dalit escribió en el chat, te lo voy a copiar, cómo queda la función. Entonces, no sé si es que estás empleando mal. Tener presente que para Adalit, la celda F5 es donde ella calculó un salario mínimo por 2. Si tú lo quieres hacer así o si lo quieres hacer de esta forma, ya lo voy a copiar el mío. Yo sí lo hice haciendo la multiplicación. Miren, para la compañera y para todos los demás. Aquí en el chat estoy colocando el último mensaje que comparto utilizando la multiplicación por 2. Voy a compartirlo un momento. Miren, acá no me deja. Vamos a ampliar. Miren, observen que yo no hice el cálculo así por separado de cuánto equivale 2 salarios mínimos, sino que aquí en la fórmula, en la función, perdón, no hay ningún cálculo en ninguna parte. Entonces aquí coloqué que si el salario por el cual había sido contratado es menor o igual a 2 salarios mínimos. ¿Y quién es el salario mínimo? La F3. Por eso es que está multiplicado por 2. ¿Bien? Entonces, si eso es así, que me tome ese salario básico y le sume el auxilio de transporte, que lo tenemos en la celda F4. Y estoy aplicando las referencias absolutas o celdas fijas, como ustedes le quieran llamar, en lo que concierne, o sea, la F3 y la F4. Cuando no se cumple esa condición, por ejemplo, el señor acá que gana 3.650.000, eso es, o sea, gana más de 1.800.000 y pico, entonces no tiene derecho, entonces sencillamente que muestre su salario, ¿sí? Repito, esto no es una nómina, un ejercicio ahí que de pronto está un poquito basado en lo que es una nómina, en lo del concepto del salario mínimo, pero no es una nómina. Ok, dice Silvia que ahora sí. Bueno, demás compañeros, porque cuando pregunté que si estaban listos, varios respondieron que todavía no. Entonces, ya con la muy buena exposición que nos hizo John,
la intervención de Dalit y ahorita pues lo que yo les estoy compartiendo. ¿Queda claro, muchachos? Bien, gracias, Claudio. Claudio nos dice que sí. Dalit dice que sí. Luz, ¿cómo te fue? Bien. ¿Quién recuerdo que me dijo que también estaba? Mi ladies. Profe, yo ahorita lo realizo, profe, que fue la que me dijo que el niño tenía ocupado el computador. Dale. Y Natalia, ¿cómo le fue? Bien, ya tuve el resultado y comparado al de John estuvo bien. Ok. Bueno, muchachos, entonces, gracias. Si ustedes siguen el PDF, voy a dejar de compartir acá. Vamos a seguir con nuestra diapositiva, que ya no vamos a alcanzar, ya estamos sobre las 9:44. Pero voy a mostrarles, porque quiero que, si es posible, ustedes culminen con el otro archivo. Si no, sencillo, comenzamos el próximo encuentro socializando. Entonces, aquí nos habla de las funciones sí combinadas. Entonces, les decía hace un momento cuando la compañera dijo que ella había empleado la condicional y. Esto solo se acuden a estas opciones o a estas funciones cuando hay varias condiciones. Hasta ahora estamos validando una, pero puede presentarse el caso donde haya varias condiciones a validar. Miren que la sintaxis de ellas, aquí están. Pero yo ni siquiera las hice por separado. Es como si ustedes ignoren todo lo de igual sí y valor verdadero y eso. La sintaxis de ellas es simplemente abrir y, igual y dentro de paréntesis colocar la condición separadas por punto y coma. Lo mismo para o, cambias la letra. ¿Sí? ¿Por qué no las coloqué por aparte? Porque es que estas funciones son muy útiles, pero así combinadas. Solitas no es que no sean muy significativas, porque ella lo que hace es, si están utilizando la i, entonces valida que si las 3, 4, 5, las que usted haya puesto, la teoría dice que más de 40, pero eso es una locura ir a validar 40 condiciones. Entonces, pero las que usted haya colocado ahí, él va a validar, si es una i, que todas, si colocó 40 y 39 se cumplen, y la última, la 40 no se cumple, sencillamente le va a arrojar falso. Todas las 40 se deben cumplir para que arroje la palabra verdadero. Y entonces, por eso es que yo les digo que no es muy significativa, porque no nos permite manejar o manipular el resultado. Ahí simplemente, si se cumple, verdadero. Sale textualmente esa palabra, verdadero. Si no se cumplen, con que una que no se cumpla, entonces va a arrojar la palabra falso. Y cuando eso, entonces, si de las 40, decíamos que una no se cumplió, él va a arrojar verdadero, porque acá no todas son obligatorias para cumplirse. Es decir, solo mostrará falso si las 40 son falsas, o sea, si las 40 no se cumplieron. Entonces, solo en ese caso mostrará falso. De lo contrario, siempre mostrará verdadero. Por eso son opcionales. Repito, no son muy significativas utilizándolas solitas, pero sí muy útiles si las empleamos dentro de otras funciones. Ejemplo está la función sí. Entonces, acá nos dice cómo emplearla. Entonces, miren la sintaxis. Igual sí, se abre el paréntesis y esto va a reemplazar lo que veníamos mirando de la función sí sencilla. Esto viene siendo básicamente la prueba lógica. ¿Sí? Reemplaza eso. Punto y coma, valor verdadero, si se cumplen, de acuerdo, si es una i, pues se deben cumplir todas. Entonces sería lo que vamos a mostrar si se cumplen todas. En caso que no se cumpla alguna o todas, entonces lo que vamos a mostrar como valor falso. Con la o, básicamente, miren, solo cambias la letra. Tengan presente que el igual se coloca solo una vez al principio y ya. Y de ahí se incluyen de acuerdo a lo que se necesite. Acá se está la diferencia entre una sí combinada y una sí anidada, que es lo que va, me imagino que es lo que sigue en las otras diapositivas,
es que la sí combinada es para validar varias condiciones. O sea, eso va dentro del parámetro de la prueba lógica. Y la función sí anidada es más hacia los parámetros de resultados. Entonces, si el resultado es verdadero, si el resultado es falso. Ya ahorita la miramos. Entonces, varias situaciones con varias posibles respuestas. Esta es la anidada. Vamos un momentico. Voy a abrir acá el otro archivo que yo les compartí, que ya no lo alcanzamos a hacer, pero como para qué. La socialicemos así rapidito y quienes crean pueden realizarlo, lo hacen. Entonces, miren, en las diapositivas está la sintaxis de tanto lo que es la función combinada y la función anidada. Entonces, acá tenemos una base de datos. Esta es una base de datos, pues yo no diría que real porque los nombres son ficticios, pero sí muy cercana a la realidad. Tenemos unos nombres, unas fechas de nacimiento, hay una categorización en cuanto al estrato, la edad de cada una de esas personas, que si ustedes observan, como tenemos fecha de nacimiento, de acuerdo a la fecha de hoy, entonces Ana de Dios tiene 33 años, y así cada uno. Esto ya lo veremos con más calma cuando estemos trabajando en las funciones de fecha. Pero miren que esa edad fue calculada con una función. ¿Bien? Quiere decir que si mañana cumple año alguna de estas personas, automáticamente se va a actualizar. Porque miren, aquí hay una función que se llama hoy. ¿Bien? Se basa en la fecha actual. Pero eso no es lo que nos interesa por ahora. Nos interesa es saber si la persona es beneficiario para comenzar. Y entonces aquí hay unas condiciones. Esa tablita que está afuera no nos va a servir como referencia que ustedes vayan a seleccionar, no. Ninguna de estas nos va a servir para nosotros seleccionar. Pero sí para tener en cuenta cuáles son las condiciones para definir si es beneficiario y luego la caracterización. Entonces acá dice condiciones para ser beneficiario. Lo primero es que la persona esté entre el estrato 1, 2 o 3, ¿sí? Tiene que estar entre esos 3 estratos. Y además, tener de 18 hasta 60 años. Pendientes a eso, 18 hasta 60 años. Porque, ¿será que aquí hay algún menor de 18 registrado? No veo. Sí, hay uno de 15. Ah, sí, esta, la de la fila 9, Eliana. O sea, ella no cumple con la edad. Entonces, ya ahí sabemos que ella no va a ser beneficiaria. ¿Y hay alguien que tenga más de 60 años? Sí, miren, por aquí hay una de 85, Lisset. 67, 61, 64, hay varios. Ah, ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se validen estas dos condiciones, pero hay que tener en cuenta que esas condiciones a su vez son rangos. Entonces, posiblemente no solo van a ser 2 condiciones, pueden ser varias. Entonces, yo los invito a que de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta ahora, apoyándose en el PDF, intenten realizarlo, ¿sí? Si lo realizan, chévere, me lo envían, resuelto. Si no, de todas maneras, no es que vamos a dar esto en blanco y nos vemos el viernes y no. O sea, analícenlo, inténtenlo, así de pronto no les resulte. Pero que en el próximo encuentro ustedes me digan, profe, mire, yo lo intenté así, pues no me ha dado, pero que yo vea que hubo esa intención. Entonces, aquí hay que validar eso, la edad y el estrato. La edad ya la tenemos, el estrato lo tenemos, entonces básicamente empleando la función, en este caso sería una función combinada, ¿cierto? Pregunto, ¿una función combinada o una función combinada I? ¿Qué creen ustedes? Función combinada ahí. Bien, porque es obligatorio. Porque miren, por ejemplo, vamos a ver, esta señora acá que tiene 80 años, esta se llama Mairena. No, perdón. Ah, sí, Mairena es de estrato 1, o sea que por ese lado va cumpliendo con una de las condiciones, pero
no tiene la edad. Entonces, ella no puede ser beneficiaria. Entonces, ella no cumple. Por eso deben ser obligatorias. Las dos son obligatorias, por eso es condición I. ¿Qué debe mostrar aquí? Por ejemplo, la palabra sí para cuando es beneficiario y la frase no aplica para cuando no es beneficiario. Bien. Sí para cuando se cumplen las dos condiciones, o sea, el valor verdadero, y no aplica para cuando no se cumpla una o las dos condiciones. Y caracterización, muchachos, eso ya lo hacemos con más calmita, pero lo que se pretende es que de acuerdo a la edad, hay que validar la edad, que estén dentro de los rangos que nos están diciendo acá. Para los que tienen de 13 a 17 años, aparezca la palabra adolescente. Para los que tienen 18 a 28 años, que aparezca la palabra joven. Los que están entre 29 a 60 años, aparezca adulto. Y los que están mayores de 60, entonces aparezca adulto mayor. ¿Bien? Pues mira, acá se validan dos o un poco más de condiciones, pues digamos dos, dependiendo de la edad y del estrato. Pero el resultado básicamente o es beneficiario o no es beneficiario, o sea, verdadero o falso. Esas son las únicas opciones de respuesta que tenemos. Acá, en cambio, sí tenemos varias opciones de respuesta y por lo que podemos ver, como hay rangos de edades, también vamos a utilizar funciones combinadas, pero a su vez anidadas. ¿Anidadas por qué? Porque hay varias opciones de respuesta. Si les es posible resolverlo, excelente. Igual en el PDF también nos explica la sintaxis de cuando la función es anidada. Entonces, siendo así, muchachos, repito, si lo pueden resolver bien, si no, inténtenlo, pero necesito que planteen algo para el próximo encuentro y comenzamos a partir de ahí. Tarea, realizar la tabla del libro que estamos trabajando ahorita, el que se llama Taller Función Sí, referencias, enviar todo resuelto, todo el libro, con lo que hicimos en clase, y esa es la tarea que deben enviar hasta mañana jueves, tienen plazo. Y Dios mediante, nos vemos el viernes. Yo les había dicho que nos toca irnos hasta el 6. Entonces, el viernes trabajamos, cerramos este tema, comenzamos con validaciones, que es el de las listas desplegables. Yo les dejo trabajo de escolarizado como es fin de semana y nos volveríamos a ver hasta el miércoles. Entonces les dejo, además de lo que trabajemos de las listas desplegables, les voy a dejar todo lo que son las funciones con fechas de escolarizado, porque tengo un material, considero se puede trabajar ustedes solitos. Es una guía como cuando hicieron las de texto, o sea, una guía así paso a paso. Entonces, para que ustedes lo trabajen. Y si es posible, les comparto una clase grabada de cuando en alguna oportunidad orienté la clase con otro grupo. Y ahí tendrían ustedes el suficiente apoyo para trabajar ese tema. Con la expectativa que el miércoles 4 estemos trabajando tablas dinámicas. Y el último encuentro, que es el viernes 6, yo siempre les dije, va a ser una abrebocas. Vamos a trabajar macros, grabar macros, no programarlas, grabarlas. Es lo que nos permite hacer y es hasta donde va el nivel intermedio de este curso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿usted es la que va a dar el curso Excel avanzado? No, yo, no. No sé quién lo va a orientar. Nosotros tenemos un nuevo compañero, no sé si él es el que va a orientar. Y está Juan Esteban, que es el instructor que generalmente da los cursos cortos. Recuerden que yo no siempre estoy disponible para los cursos cortos porque mi carga principal son los chicos del colegio. Voy a tener acá la grabación.